Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En el video paso a paso de hoy vamos a tejer esta linda chaquetita o cardigan para una bebé de 0 a 3 meses. La hice para que haga conjunto con el vestidito que ya les enseñé a tejer. Muchas de ustedes me pidieron que hiciera la chaquetita para que haga conjunto, así es que aquí está y espero que les guste. Ahora también se puede tejer más grande o más pequeña. La que vamos a tejer en el paso a paso es para 0 a 3 meses, pero también se puede tejer para una bebé recién nacida hasta más o menos 9 a 12 meses. Nada más asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Allí les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. También al final del video les dejo las medidas. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita. No se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla de notificaciones y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Bueno, aquí, para empezar tengo un total de 56 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Ahora, si su cadena está midiendo 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, que es esta, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas. Así es que continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 55 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas de aquí en adelante nunca cuentan como ningún punto. Van a estar allí para que cuando terminemos de hacer el canesú quede una línea recta y no nos quede chueco el canesú. Bueno, aquí para empezar vamos a dividir los delanteros, las mangas y la parte de atrás. Así es que para empezar en este primer punto bajo, aquí voy a hacer un punto alto. En total voy a hacer un total de 7. Ya tengo el primer punto alto, luego voy a hacer en el siguiente punto bajo, voy a hacer otro, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a hacer la manga. Esta parte aquí es el primer delantero, así es que para la manga voy a hacer un total de 13 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y así voy a continuar hasta tener 13 puntos altos. Continúen y nos vemos después. Terminé de hacer estos 13 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, y en los siguientes 15 puntos bajos voy a hacer 15 puntos altos. Así es que empezando en el siguiente punto bajo voy a hacer el primer punto alto y luego voy a continuar hasta tener 15 puntos altos para la parte de atrás del suétercito. Así es que continúen y nos vemos ya cuando tengamos 15 puntos altos. Terminé de hacer estos 15 puntos altos para la parte de atrás. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahora vamos a dividir la otra manga. Aquí vamos a hacer un total de 13 puntos altos. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 13 puntos altos y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 13 puntos altos para la otra manga. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas y en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a terminar con 7 puntos altos. Así es que continúen, terminemos estos 7 puntos altos y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 55 puntos altos. Miren, les voy a decir de nuevo lo que hicimos. Aquí tenemos 7 puntos altos para el primer delantero, luego hicimos 2 cadenas, tengo 13 puntos altos, 2 cadenas,
15 puntos altos, 2 cadenas, 13 puntos altos y terminamos con 7. Así es que delantero, manga, espalda, manga y delantero. Ahí está. Así es como vamos a dividir aquí. Ahora vamos a continuar con la tercera vuelta. Para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a girar. Recuerden que estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Aquí, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Y encima del segundo punto alto también voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer una cadena. Me voy a saltar este siguiente punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto. Cadena. Ahora me salto este último punto alto de este delantero y adentro del espacio de las 2 cadenas aquí vamos a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí está. En cada una de las esquinas, que son 4, ustedes van a hacer exactamente lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar este primer punto alto de la manga y en el segundo punto alto voy a hacer un punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente voy a hacer punto alto, cadena. Así voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina. Un punto alto, cadena. Me salto un punto alto aquí y en el siguiente hago un punto alto, cadena. Ahí está. Aquí está, cadena. Me salto el último punto alto de la manga y adentro de la segunda esquina aquí hacemos el abanico. Como les dije, en cada una de las esquinas. Así es como vamos a hacer. Ahora tenemos aquí la espalda, vamos a hacer una cadena. Me voy a saltar el primer punto alto de la espalda, voy a hacer un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Y así vamos a continuar para la espalda. Aquí van a hacer lo mismo que hicimos en cada uno de estos 2 esquinas y luego van a continuar. Se van a saltar el primer punto alto de esta manga y luego van a continuar y lo mismo aquí, se van a saltar este primero y van a terminar aquí. Pues bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cómo se termina esta vuelta y luego iniciar la vuelta número 4. Estoy por terminar esta tercera vuelta. Ahora aquí ya tengo una cadena y me hacen falta, miren, estos 3 puntos altos, 1, 2, 3. Me voy a saltar el que sigue y en estos últimos 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en cada uno. Aquí en esta vuelta siempre vamos a iniciar con 2 puntos altos. Recuerden, las 2 cadenas no cuentan y vamos a terminar con 2 puntos altos. Si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo los que están adentro de cada uno de las esquinas, tengo un total de 43 puntos altos para esta tercera vuelta. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos en cada uno de los espacios de cadena y encima de cada punto alto. Así es que les muestro. Las 2 cadenas, recuerden, no cuentan como ningún punto. Encima de estos primeros 2 puntos altos voy a hacer un punto alto. Luego en el espacio de cadena voy a hacer un punto alto. Encima del punto alto también un punto alto. Punto alto en el espacio de cadena, encima del punto alto y en el espacio de cadena también. Así vamos a continuar hasta llegar a la primera esquina. Y esta es la primera esquina aquí, miren. En cada una de las esquinas vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Se va a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahora vamos a continuar para la manga.
haciendo un punto alto encima de cada uno de los puntos altos y en el espacio de cada cadena. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 87 puntos altos. Nos vemos al final de esta vuelta número 4. Terminé de hacer esta vuelta número 4, tengo un total de 87 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a repetir la vuelta número 3, que es la vuelta donde hacemos los puntos altos separados de una cadena. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y recuerden que en esta vuelta siempre empezamos con 2 puntos altos, así es que en estos primeros 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en cada uno. Luego voy a hacer una cadena y ahora me voy a saltar el siguiente punto alto, un punto alto encima del siguiente, cadena, y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Ahí está. Aquí está, me voy a saltar el último punto alto de este delantero y adentro de esta primera esquina vamos a hacer lo mismo que siempre hacemos en cada vuelta, un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y de nuevo vamos a iniciar haciendo una cadena, saltándonos el primer punto y en el siguiente un punto alto. Ahí está. Así vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Punto alto, cadena, nos saltamos uno, punto alto, cadena, hasta llegar a la siguiente esquina donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Así es como ustedes van a terminar cada vuelta y luego en la esquina, y así es como van a iniciar cada sección aquí del suéter. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. Recuerden que aquí al final terminamos con 2 puntos altos, así es que me voy a saltar este punto y en estos últimos 2 hacemos 2 puntos altos. Ahí está. Así es como vamos a terminar esta vuelta y tengo un total de 59 puntos altos contando los que tenemos aquí en cada esquina. Ahora, de aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que ustedes siempre van a repetir. Cuando hagan esta vuelta donde hacemos los puntos altos separados de cadena, siempre van a iniciar con 2 puntos altos y van a terminar con 2 puntos altos, así como acabamos de hacer. Luego la siguiente vuelta va a ser igual como la vuelta número 4, donde hacemos un punto alto encima de cada uno de los puntos altos y adentro de cada uno de los espacios de cadena. En cada esquina se hace exactamente lo mismo, un abanico. Así es que aquí para iniciarles la vuelta número 6, vamos a hacer la vuelta de los puntos altos, hacemos 2 cadenas, giramos. Las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto en ninguna de estas vueltas, así es que aquí empezamos esta vuelta con estos 2 puntos altos. En el espacio de cadena hacemos un punto alto, encima del punto alto hacemos punto alto y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina, para otra vez más mostrarles lo que ustedes van a hacer adentro de esa esquina. Aquí están estos últimos 2 puntos altos. Luego tengo el espacio de las 2 cadenas. Vamos a hacer este abanico que siempre lo hacemos en cada esquina. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego vamos a continuar haciendo puntos altos encima de los puntos altos y en cada uno de los espacios de cadena. Bueno, así es como ustedes van a continuar por el resto de esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener un total de 119 puntos altos. Luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir esta vuelta donde hacemos los puntos altos separados de cadena. Y así es como vamos a continuar para el resto del canesú. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7 y tengo un total de 75 puntos altos.
Ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer una vuelta más, luego vamos a dividir las mangas. Así es que para hacer esta vuelta número 8, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a usar el punto. Así es que voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora miren, en este primer espacio de cadena vamos a hacer un abanico de 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora miren, en el espacio de cadena que sigue voy a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer otro abanico de 4 puntos altos. Ahora en este espacio de cadena que sigue voy a hacer un punto bajo y en el siguiente espacio de cadena voy a hacer una vez más 4 puntos altos. Ahí está. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo y en el último espacio de cadena de este delantero voy a hacer 4 puntos altos. Ahora, en este segundo punto alto de estos dos que tengo aquí, voy a hacer un punto bajo. Adentro del espacio de las dos cadenas voy a hacer 4 puntos altos también. Y voy a hacer un punto bajo en este primer punto alto de estos dos que tengo aquí. Ahí está, miren. Hice 4 puntos altos en este espacio de cadena, luego en este segundo punto alto hice un punto bajo y en el espacio de las dos cadenas de esta primera esquina hice 4 puntos altos y luego un punto bajo en este primer punto alto. Miren. Ahora, tengo el primer espacio de cadena, aquí voy a hacer 4 puntos altos. En este espacio que sigue voy a hacer un punto bajo, luego 4 puntos altos y así voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina, donde vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta primera esquina. En el siguiente espacio, 4 puntos altos. Esta parte aquí es de la manga, así es que eso es lo que vamos a hacer. Punto bajo, 4 puntos altos. Punto bajo en el siguiente espacio, 4 puntos altos. En el siguiente espacio, punto bajo en el siguiente espacio de cadena y en el siguiente espacio 4 puntos altos. Aquí le vamos a llamar conchitas, pero si me escuchan decir abanicos es lo mismo. A veces me equivoco. Cuatro, punto bajo y en este último espacio 4 puntos altos. Ahí está, miren. Aquí me olvidé decirles que para el delantero tengo 4 conchitas, 1, 2, 3, 4. Para la manga, no contando este que está dentro de esta primera esquina, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora aquí, antes de llegar a la esquina, en este segundo punto alto voy a hacer un punto bajo y en esta esquina también voy a hacer otra conchita. Así vamos a hacer el otro lado. Ahora aquí se los estoy mostrando porque vamos a tener que hacer un pequeño ajuste. Aquí está mi conchita dentro de esta esquina y en el primer punto alto de estos dos, punto bajo y en el primer espacio de cadena voy a hacer otra conchita. Está 4 y luego punto bajo. Aquí vamos a marcar, así como tengo yo, vamos a marcar el punto alto número, estoy contando estos dos de esta esquina, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10, el punto alto número 10. Asegúrense de poner un marcador de puntos ahí porque ya les voy a mostrar el ajuste que vamos a hacer aquí. Así es que en este siguiente espacio voy a hacer 4 puntos altos,
un punto bajo en el siguiente espacio, 4 puntos altos en el siguiente espacio, punto bajo en el siguiente y 4 puntos altos aquí. Ahora miren, tengo este marcador de puntos marcando este punto alto. Me voy a saltar este espacio. Aquí no voy a hacer el punto bajo, sino que lo voy a hacer encima de este punto alto. Me voy a saltar este siguiente espacio y en este espacio que sigue, ahí es donde voy a hacer la otra conchita. Este es el ajuste que vamos a hacer aquí para la parte de atrás, porque si continúo así como hemos empezado, voy a tener un punto de más y no me va a quedar justamente el último aquí, me va a quedar aquí, así es que no me va a cuadrar. Así es que si lo hacemos aquí en el centro, no pasa nada. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con lo mismo. Aquí me quería asegurar de mostrárselos para que les quede bien a ustedes también. 4 puntos altos, luego punto bajo en el espacio, 4 puntos altos. Ya para el resto aquí ya no vamos a tener que hacer ajustes ni nada. Vamos a seguir con la misma secuencia y en cada esquina van a hacer lo mismo. Ahí está, punto bajo en el siguiente espacio y en este último espacio de cadena aquí para la parte de atrás hago otra conchita. Y para terminar aquí en la esquina, en este segundo punto alto, antes de las 2 cadenas hacemos un punto bajo y adentro de las 2 cadenas hacemos una conchita. Ahora voy a hacer un punto bajo en este primer punto alto de estos dos y continúo con lo mismo en el primer espacio de cadena, una conchita, y así ahora vamos a continuar para el resto de esta vuelta. Ya les voy a decir aquí. Y esta parte es lo mismo, van a tener los mismos puntos para la manga. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 8. Aquí al final hice un punto alto y tengo un total de 36 conchitas para esta vuelta. Ahora para la primera vuelta, ya que vamos a comenzar a contar vueltas una vez más, porque vamos a dividir las mangas en la siguiente vuelta. Voy a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora para esta primera vuelta, esto es lo que vamos a hacer para cada uno de las conchitas. Así es que miren, vamos a trabajar 2 puntos altos en realce por frente, una cadena y 2 puntos altos en realce por frente. Me salto la segunda conchita, voy a hacer lo mismo, voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora en la tercera conchita lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo la cuarta conchita, lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo la conchita aquí de esta esquina, así es que sería la conchita número 5 si contamos desde el inicio. Así es que en esta conchita lo mismo, voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente, y aquí es donde vamos a dividir la manga. Así es que aquí voy a hacer 3 cadenas, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conchitas para la manga, y en esta conchita número 9, que es la que está dentro de la segunda esquina, voy a hacer
2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente, y así dividimos la primera manga. Miren, ahí está. Si ustedes quieren agregar más cadenas aquí debajo, lo pueden hacer. Para el tamaño que estamos haciendo es más que suficiente. Así es que aquí está la primera manga. Ahora ustedes van a continuar para la parte de atrás haciendo lo mismo en cada una de las conchitas. Recuerden que para la parte de atrás ahora vamos a tener, contando esta que está en la esquina, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir para la otra manga. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer las conchitas para la parte de atrás. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conchitas para la parte de atrás. Ahora para dividir la segunda manga, hacemos 3 cadenas, nos saltamos 8 conchitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en esta conchita número 9 vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena. 2 puntos altos en realce por frente, y aquí vamos a terminar de hacer estas últimas 4 conchitas. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Aquí al final terminé haciendo un punto alto aquí en la segunda cadena. Siempre vamos a hacer un punto alto aquí al final, y tenemos un total de 20 conchitas para esta vuelta. Son 5 para cada delantero, 5 y 5, y para la parte de atrás tenemos 10. Así es que se hace un total de 20 conchitas. Ahora para la segunda vuelta lo que voy a hacer es voy a dejar de usar el gancho de 3 milímetros y voy a usar este gancho tantito más grande. Es un gancho de 3,5. Si ustedes están usando un gancho diferente para hacer el suétercito más grande o más pequeño, entonces nada más suban medio punto más. Así es que aquí voy a hacer una cadena para la segunda vuelta. Vamos a girar y encima de este punto alto voy a hacer un punto bajo, cadena. Ahora en la primera conchita y la última vamos a hacer las conchitas de 4 puntos altos. 2, 3, 4. Una cadena. En medio de estas 2 conchitas hacemos un punto bajo, cadena, y adentro de la siguiente conchita hacemos 6 puntos altos. Solamente en la primera conchita y la última va a consistir de 4 puntos altos. 4, 5, 6. Cadena. En medio de estas 2 conchitas un punto bajo, cadena, y adentro de la siguiente conchita 6 puntos altos. 4, 5, 6. Cadena. En medio de las 2 conchitas un punto bajo, cadena, conchita en la siguiente conchita, 6 puntos altos. 4, 5, 6. Cadena, punto bajo en medio de las 2 conchitas, cadena, conchita en la última conchita. 4, 5, 6. Cadena. Ahora tengo las 3 cadenas. En la segunda cadena, que es la cadena del centro, aquí vamos a hacer un punto bajo, cadena. Tengo la primera conchita de la parte de atrás. Vamos a hacer una conchita de 6 puntos altos, y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Cadena, en medio de las conchitas un punto bajo, cadena y una conchita. Bueno, continúen aquí. Cuando lleguen debajo de la otra manga, aquí van a hacer su última conchita, luego van a hacer una cadena, van a hacer un punto bajo en esta segunda cadena, otra cadena, y van a hacer su primer conchita de este delantero, y luego van a continuar y terminar
esta vuelta. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta segunda vuelta. Hice mi último punto bajo, cadena. Ahora en esta última conchita vamos a hacer una conchita, pero va a consistir de 4 puntos altos. Recuerden que cuando ustedes hagan esta vuelta, la primer conchita y la última van a ser siempre de 4 puntos altos. Ahora aquí voy a hacer una cadena y aquí tengo estas 3 cadenas. En la segunda cadena aquí al final voy a hacer un punto bajo. Y así terminamos esta segunda vuelta. Tengo un total de 20 conchitas. La primera y la última consiste de 4 puntos altos. El resto son de 6 puntos altos. Bueno, ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 3 cadenas. Voy a girar. Ahora, en esta vuelta nos toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce. Así es que en esta primer conchita voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Asimismo voy a hacer la última conchita. Ahora tengo las conchitas de 6 puntos altos. En los primeros 3 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada una cadena y termino con estos 3 puntos altos en realce por frente. Otra vez más tengo la siguiente conchita, voy a hacer 3 puntos altos en realce por frente, una cadena, 3 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí al final tengo mi última conchita. Voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora para terminar esta tercera vuelta lo que vamos a hacer es aquí donde está este punto bajo voy a hacer un punto alto. Y así terminamos esta vuelta número 3. Ahora de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que ustedes van a repetir. La vuelta de las conchitas y la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo cadena. Y luego en esta primer conchita voy a hacer 4 puntos altos. Recuerden que la primer conchita y la última va a consistir de 4 puntos altos. Una cadena, en medio de las 2 conchitas, punto bajo, cadena y en la siguiente conchita, una conchita de 6 puntos altos. Así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 4. Así es que continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 4. Aquí hice mi última conchita de 4 puntos altos, una cadena. Y aquí al final, en la segunda cadena, voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta cuarta vuelta. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante vamos a repetir la vuelta de los puntos altos en realce por frente y la vuelta esta de conchitas que acabamos de terminar. Así es que para la vuelta número 5 me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce. Así es que para hacer eso hacemos 3 cadenas, giramos y aquí esta primer conchita consiste de 4 puntos altos. Los primeros 2 puntos altos voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena y 2 puntos altos en realce por frente. Luego el resto de las conchitas son de 6, así es que voy a hacer estos 3 puntos altos en realce por frente, una cadena, 3 puntos altos en realce por frente. Así es como ustedes van a trabajar cada uno de estas conchitas. Al final, la última la van a hacer exactamente como la primera. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Para terminar esta vuelta, van a hacer un punto alto aquí al final en la segunda cadena. Luego van a hacer una cadena, girar y hacer un punto bajo encima de ese último punto alto. Y repetir esta vuelta que acabamos de terminar de conchitas.
Bueno, así es como vamos a continuar para el resto del suétercito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte del suétercito. Miren qué lindo se mira este punto. Hice un total de 16 vueltas desde acá, donde dividimos las mangas. Tengo 17 vueltas. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas. Si es que si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Así como me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer aquí al final es cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada, y ya esta vuelta está terminada. Ahora, con el color rosa voy a hacer una vuelta más. Esta es una vuelta decorativa, así es que la vamos a hacer de esta manera. Miren, al lado derecho, aquí vamos a jalar esta lazada de este color rosa. Aquí vamos a irnos encima del último punto alto que hice, y con este color rosa yo lo voy a usar aquí para hacer esta última vuelta. Vamos a jalar una lazada, vamos a hacer 3 cadenas, y en medio aquí de estos puntos altos que siguen aquí, miren, voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. En medio, aquí donde está el espacio de cadena, voy a hacer punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, y aquí está la primera conchita. Ahora tengo la siguiente conchita, me voy a saltar este espacio y me voy a ir aquí al primer espacio de la siguiente conchita. Voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes puntos altos, 3 cadenas, punto deslizado en el espacio de cadena, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 3 cadenas, punto deslizado. Ahí está la segunda conchita, miren. Ahora tengo la tercera conchita, me voy a saltar este espacio, me voy a ir al primer espacio de los 2 puntos altos aquí y hago punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, y continúo con lo mismo. Así es como vamos a continuar para esta última vuelta, y así es como se miran. Miren qué lindo está. Bueno, continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta en el color rosa. Aquí al final nada más hice un punto deslizado, luego corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Miren qué lindo está esta parte de abajo del suétercito, me encanta. Ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer puntos bajos aquí por toda la orilla, y luego por el cuello y también al otro lado. Y después les voy a enseñar cómo hacer la manguita. Ya la hice aquí, pero después se las voy a mostrar. Así es que aquí miren, con este mismo gancho de 3.5 milímetros nos vamos a ir aquí justamente donde terminamos. Voy a meter el gancho en este espacio de cadena ahí, miren. Vamos a usar este color blanco crema para hacer esta parte, ya que en la siguiente vuelta sí voy a cambiar de color. Así es que voy a meter el gancho ahí, miren ahí, y aquí vamos a hacer una cadena, y en este mismo punto aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí 2 puntos bajos, 1, 2. Ahora tengo la vuelta de punto bajo, voy a hacer 1, luego de cadena son 2, la de punto bajo al final voy a hacer 1 y luego 2, y así vamos a continuar haciendo 1, 2, 1, 2 hasta llegar aquí al canesú. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 26 puntos bajos aquí para este lado, hice 2 aquí, luego tengo la vuelta de estos abanicos, es un punto alto, así es que voy a hacer 2 puntos bajos también. Así es que tengo 26, 27, 28. En la siguiente vuelta que sigue aquí del canesú, tengo 2 cadenas aquí, voy a hacer 1, luego voy a hacer 2, 1, 2, 1 y luego 2 en esta vuelta, y aquí donde hicimos los puntos bajos voy a hacer 1.
Ahí está, así es que aquí teníamos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 puntos bajos para esta parte. Ahora, vamos a asegurarnos de tener los mismos puntos al otro lado. Así es que ahora lo que vamos a hacer es el cuello. Aquí, para mí el cuello creo que está un poquito muy grande, así es que vamos a reducir tantito. Aquí donde hice este último punto bajo voy a hacer 2 puntos bajos más. Así me va a ayudar a girar sin ningún problema, así es que ahí está. Ahora, aquí donde tenemos los puntos bajos, miren ahí, meto el gancho, voy a hacer un punto bajo y voy a hacer un punto bajo en medio entre punto bajo y punto bajo. No los estoy haciendo arriba, sino que los estoy haciendo en medio entre punto bajo y punto bajo. Así va a reducir un poco el cuello, así es que así es como voy a continuar hasta llegar aquí al otro lado. Aquí. Así es que continúan y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer los puntos bajos aquí a la orilla del cuello. Ahora lo que vamos a hacer son los puntos bajos aquí a este otro lado. Vamos a hacer los mismos puntos. Para mí fueron 38, así es que aquí en este último punto voy a hacer 2 puntos bajos más. Luego en la vuelta de esta que está aquí de puntos altos vamos a hacer 1. Luego voy a hacer 2. 1, 2, 1, 2, luego 1 y de aquí en adelante también lo mismo, 2, 1, 2, 1, 2 y así hasta tener los 28 puntos. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a este otro lado. Ahora aquí, miren, para terminar, para que no quede este espacio aquí, vamos a hacer un punto deslizado en este último punto aquí, miren, donde iniciamos con el color rosa, ahí. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar y me voy a regresar hacia arriba y por todo alrededor del cuello y luego hacia abajo de este otro lado, nada más trabajando puntos bajos. Así es que empezando en este primer o el último que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer punto bajo, luego punto bajo y así vamos a continuar y terminar esta segunda vuelta. Ahí está, puntos bajos por toda esta parte, por alrededor del cuello, luego hacia abajo. Aquí al final vamos a hacer un punto deslizado así como hicimos aquí y luego vamos a terminar y cortar el hilo. Bueno, continúen y terminemos de hacer esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final, aquí nada más hice un punto deslizado, corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ya esta vuelta número 2 está terminada, miren así es como me ha quedado. Aquí también ya le agregué los botoncitos, no hicimos ojales porque los espacios aquí miren al inicio en esta vuelta de puntos altos es lo suficiente grande para poner este botón. Si ustedes prefieren hacer ojales aquí a la orilla en esta vuelta, en esta segunda vuelta que acabamos de terminar, también lo pueden hacer. Nada más hacen una cadena, se saltan un punto bajo y en el siguiente hacen el punto bajo y siguen hacia abajo. Yo así los voy a hacer porque como les digo, estos espacios que están, miren, ahí es lo suficiente grande para que sirvan de ojales. Y ahí están. Estos botones que estoy usando son de 12 milímetros. Así es que pueden usar del mismo tamaño. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí a la orilla y lo mismo que hice aquí en esta manga. Después se las voy a mostrar. Lo vamos a hacer aquí a la orilla con el color rosa. Así es que vamos a irnos aquí justamente con este mismo gancho. Más o menos aquí en medio. Miren donde hice el punto deslizado. Ahí en medio de ese punto. Para que no se vea ahí un espacio. Con este color rosa. Vamos a hacer esta última vuelta. Esta es una vuelta decorativa y es opcional. Si ustedes quieren hacerlo, bueno, si no, también no pasa nada. Así es que vamos a irnos aquí. Ahí está, jalamos una lazada y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3.
me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, y así vamos a continuar por todo alrededor. Miren qué lindo se mira este terminado. Así es que van a continuar por todo alrededor y van a terminar aquí abajo a este otro lado. Así es que continúen, terminemos de hacer esta última vuelta y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer la manga. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer este lado. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado y aquí voy a pasar el hilo por esa última lazada y miren, así es como me ha quedado esta parte. Miren qué precioso está el suétercito. Aquí ya les había dicho, agregué estos botones. Estos botones son de 12 milímetros y no agregué ojales. Los espacios de aquí en esta vuelta, miren ahí, los estoy usando como ojales. Si ustedes van a usar botoncitos más chiquititos, también pueden usar aquí. Miren el espacio que queda cuando hacemos las 3 cadenas. Ahí también pueden usarlo como ojal. Yo lo voy a dejar así porque tenía estos botoncitos que me encantaban y no había encontrado en qué pieza ponérselos y creo que van muy bien con este suétercito. Miren, están muy bonitos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la manga. Miren, aquí ya hice una manga, así es que la vamos a hacer de igual manera. Ahora, para hacer la manga vamos a continuar con el punto. Aquí en esta vuelta hicimos la vuelta de las conchitas. Ahora me toca hacer la vuelta de los puntos altos. Así es que me voy a ir aquí a este lado y de adentro hacia afuera vamos a trabajar esta vuelta. Asegúrense de hacer lo mismo al otro lado también. Bueno, aquí miren, debajo de la manga tenemos este punto bajo que hicimos en las cadenas. Así es que ahí justamente voy a meter el gancho ahí, miren. Y con el gancho de 3 milímetros vamos a hacer esta manga. Bueno, las dos. Porque el canesú lo hicimos usando este gancho. Bueno, vamos a jalar una lazada. Aquí. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora, en este mismo punto aquí, voy a hacer 3 puntos altos más. Las 3 cadenas aquí cuentan como un punto alto. 1, 2, 3 puntos altos, más las 3 cadenas tengo 4. Ahora miren, aquí tengo la primer conchita. Entre esta conchita y esta que acabo de hacer, aquí en el centro necesito hacer un punto alto. Así es que lo voy a hacer aquí, miren, donde está este punto alto, que se mira que está como cruzado. Ahí voy a hacer un punto alto y luego me voy a ir aquí a la conchita y aquí en la conchita voy a trabajar 4 puntos altos en realce por frente. 1, 2, 3, 4. Ahora me voy a ir a la siguiente conchita y voy a hacer lo mismo. Aquí para que la manga quede un poco cerrada, no voy a hacer cadena de espacio para que nos quede un poquito más cerrada la manguita. Si ustedes quieren hacer una cadena de espacio, también lo pueden hacer. Nada más asegúrense de ser consistentes, de siempre hacer esa cadena de separación. Yo no la voy a hacer. Aquí es donde normalmente hacemos cadena. Yo no voy a hacer cadena, nada más voy a trabajar 4 puntos altos en realce por frente y así voy a continuar haciendo exactamente lo mismo. Aquí recuerden que habíamos dejado 8 conchitas para la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es que terminen de hacer estas conchitas así como les acabo de mostrar, haciendo 4 puntos altos en realce. Y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Ahora aquí tengo este espacio también, necesito hacer lo mismo que hice aquí. Para que no nos quede un espacio, vamos a hacer un punto alto aquí en este punto alto que hicimos cuando dividimos las mangas. Así es que ahí vamos a hacer un punto alto. Ahora, para terminar, vamos a siempre pinchar aquí la tercera cadena. Ahí. Y vamos a unirnos con un punto deslizado.
Y así terminamos esta primera vuelta. Para esta primera vuelta tengo un total de 9 conchitas y 2 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 hacemos una cadena y vamos a girar. Ahora para esta vuelta número 2 y solamente en esta vuelta, encima de este punto alto que tengo aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora una cadena y aquí tengo la primera conchita. En medio de estos 2 puntos altos voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. Una cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena, y en medio aquí de la siguiente conchita, 2 puntos a un lado y 2 al otro, hago otra conchita y así voy a continuar por el resto de esta segunda vuelta. Ahí está, cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena, y aquí en medio de la siguiente conchita otra conchita de 4 puntos altos, y así van a continuar. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Hasta aquí tengo 8 conchitas, tengo una cadena y tengo este punto alto y una conchita. Ahora aquí encima de este punto alto voy a hacer un punto bajo, una cadena, y en esta última conchita, que es la que hicimos al inicio, en medio de estos 2 puntos altos aquí, vamos a hacer la última conchita. Ahí está. 3, 4 puntos altos, una cadena. Para terminar esta vuelta me voy a ir aquí donde hice el primer punto bajo, ahí miren, encima, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminó esta segunda vuelta, ahora con un total de 9 conchitas también. Ahora para la tercera vuelta vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, sino que vamos a irnos aquí a esta primer conchita, y en el primer punto alto de estos 4 que tenemos ahí, metemos el gancho así y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí. Esto es para que las 3 cadenas que voy a hacer ahora queden en realce. Ahora, en los siguientes 3 puntos altos voy a hacer puntos altos en realce por frente. Ahora, en cada una de las conchitas voy a hacer lo mismo, 4 puntos altos en realce por frente. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 3. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 3. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce. Ahora para terminar siempre vamos a pinchar aquí la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así es como termino esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren, en esta vuelta, en este primer espacio que tenemos aquí, voy a hacer un punto bajo. Este espacio está en medio de la última conchita y de la primera conchita de este lado. Así es que ahora voy a hacer una cadena y en medio aquí, miren, de estos 2 puntos altos voy a hacer una conchita. En esta vuelta me toca repetir la vuelta de las conchitas, así es que en medio siempre vamos a hacer 4 puntos altos, una cadena, y en medio entre conchita y conchita un punto bajo, cadena, en medio de la siguiente conchita otra conchita. Y esta vuelta creo que ya saben cómo va, así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 4 y luego vengo y les muestro una vez más, una vuelta más, para ya ustedes hacer el resto ustedes solos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 4. Estoy al final de esta vuelta número 4. En esta vuelta hemos hecho esta vuelta de conchitas. Ahora aquí hice mi última conchita, la conchita número 9. Tengo una cadena y para terminar me voy a ir aquí donde está el punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Y así es como terminamos esta vuelta donde hacemos las conchitas. Ahora para la vuelta número 5 me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente, así es que para hacer esa vuelta vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, nada más vamos a girar y tenemos el primer punto alto de esta primer conchita aquí, van a meter el gancho así y van a hacer un punto deslizado en realce. Ahí. Ahora van a hacer 3 cadenas y en los siguientes 3 puntos altos vamos a hacer puntos altos en realce por frente.
Esta vuelta es súper fácil. Nada más asegúrense de que al inicio lo hagan igual siempre para que les quede un terminado más bonito. Así es que en cada uno de las conchitas van a hacer lo mismo, que son 4 puntos altos en realce por frente. Así es como ustedes van a continuar para el resto. Para terminar, se van a ir aquí, miren, en la tercera cadena, aquí a un lado, van a pinchar la tercera cadena, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena, van a girar y en ese primer espacio que van a ver ahí, así como está aquí, van a hacer un punto bajo y luego van a repetir la vuelta que acabamos de terminar. Bueno, estas son las 2 vueltas que van a ustedes repetir. Para el resto vamos a hacer un total de 13 vueltas, así es que continúen y nos vemos ya más o menos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar ya el puño de la manga. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 13. Miren, aquí está la vuelta de conchitas. Luego hicimos la primera vuelta de puntos altos en realce. Así es que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer aquí para terminar esta vuelta número 13 es unirnos aquí en la tercera cadena y hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora para la vuelta número 14 vamos a girar. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer 2 puntos deslizados, así que encima de estos 2 puntos altos voy a hacer un punto deslizado y adentro aquí en medio, miren, en medio de estos 2 puntos altos otro punto deslizado. Así es que hice 3 puntos deslizados en total. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en este espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Ahora me voy a ir en medio de la siguiente conchita. Miren, aquí en el centro de estos 2 puntos altos voy a hacer 3 puntos altos también. En medio de la siguiente conchita, aquí lo mismo, 3 puntos altos. Ahí está. Y así es como voy a continuar para el resto de esta vuelta. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 14. Tengo 9 conchitas para terminar. Vamos a pinchar aquí la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado y así terminamos esta vuelta. Ahora por un total de 3 vueltas, así como hice aquí, estas 3 vueltas las vamos a hacer de puntos bajos. Así es que vamos a hacer una cadena y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer el primer punto bajo, luego en el siguiente punto bajo y así voy a continuar por todo alrededor haciendo puntos bajos, un punto bajo por cada uno de los puntos altos. Ahora cuando terminemos esta primera vuelta nos vamos a ir aquí encima del primer punto bajo, me voy a unir con un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena y en este mismo punto, el primero, voy a hacer el primer punto bajo para la segunda vuelta y luego voy a repetir exactamente lo mismo para la vuelta número 3. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 3 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a terminar aquí el puño. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estas 3 vueltas. Me olvidé mencionarles que al inicio de la primera vuelta tenía un total de 27 puntos bajos. Así es que para el resto de cada una de las vueltas siempre vamos a tener 27 puntos bajos. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta aquí de la igual manera como hicimos aquí por el cuello y por la parte de abajo. Miren qué bonito se mira. Así es que vamos a usar este color rosa para que combine también. Y vamos a hacer una lazada aquí. Voy a meter el gancho justamente en el mismo punto donde hice el punto deslizado para terminar la tercera vuelta. Voy a jalar aquí esta lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas. Me salto uno y en el siguiente punto deslizado. Así voy a continuar por el resto. Así es que continúen, terminamos de hacer esta última vuelta y luego vengo y les muestro ya la manguita terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta en este color rosa. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Miren, así es como nos ha quedado. Y bueno, ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. En esta manguita lo van a hacer ustedes a este lado. Yo ya terminé de hacer mi suétercito y así es como me ha quedado. Miren qué lindo está. Ahora,
les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 23.5 centímetros, que son más o menos 9.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. De largo, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Y aquí el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita o suétercito cardigan es para niñas de más o menos 0 a 3 meses, pero también la van a poder tejer más grandes o más pequeña, desde una bebé recién nacida hasta más o menos 9 a 12 meses. Aquí en la caja de información les voy a dejar cómo pueden tejerla más grande o más pequeña. Es fácil, lo único que tienen que hacer es cambiar el número de gancho y fácilmente les va a quedar una chaquetita más pequeña o más grande. Pues bueno, ahí está el suétercito ya terminado, así es como nos ha quedado. Y bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, nos vemos en el próximo. Saludos.